Pues sí, a mí sí me gustó, pero vamos a darle. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al Gato Gris, me da muchísimo gusto verlos nuevamente, yo soy Ángel y recuerden que este es un lugar donde hablamos de libros y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. El día de hoy, como ya pudieron ver, les traigo una reseña de un libro que siento que genera muchísimas opiniones opuestas. Hay a quienes les gusta por completo y hay a quienes no les gusta absolutamente nada o lo critican. Y estoy hablando de la precuela de los Juegos del Hambre, que es Balada de pájaros cantores y serpientes, lo cual me parece un nombre bastante complejo y largo, pero tiene sentido, créanme. Como ya saben, esto es costumbre, vamos a hablar primero de la autora y posteriormente platicaremos del libro, lo que me gustó y lo que no me gustó, porque sí, claramente no todo es miel sobre hojuelas, pero vamos poco a poco. Platiquemos de su escritora en 3, 2, 1. Susan Collins nació en 1962 en Estados Unidos. Uno de sus padres es de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y probablemente de ahí venga un poco la influencia que vemos en sus escritos. Estudió drama en la Universidad de Indiana y fue a partir de 1991 cuando ella se empieza a dedicar a algo que tiene que ver con la escritura, siendo guionista de programas infantiles en el canal de Nickelodeon. Sí, aunque suene anciano, me trae muchos recuerdos. En el 2003 publica su primera obra llamada Gregor y las Tierras Bajas, que casualmente yo no conocía, pero se convirtió en una serie que está basada un poco en este concepto de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no es hasta el 2008 que publica su obra por la que es más conocida, que son Los Juegos del Hambre, la cual se convierte en trilogía y es llevada a la pantalla grande, donde por cierto es esterilizada por esta hermosa actriz Jennifer Lawrence. Y rompe taquillas volviéndose completamente famosa con esta trilogía de distopía. Si nos ponemos a pensar, Susan Collins en realidad lleva poco tiempo como escritora y a pesar de ello ha hecho grandes cosas, siendo la más importante obviamente la trilogía de Los Juegos del Hambre, pero en esta ocasión ella se atreve a escribir una precuela de esta misma historia basándonos en un personaje principal que es el presidente Snow. Balada de pájaros, cantores y serpientes es un libro de casi 600 páginas publicada por Gran Travesía Océano que salió a la luz en el año 2000 y yo decidí leerlo apenas hace unas cuantas semanas por curiosidad sobre esta precuela. Pero, ¿qué nos podrían contar sobre esta precuela de los Juegos del Hambre? Me acuerdo muchísimo que hubo muchas teorías en las redes de qué podía estar platicándonos esta historia. Incluso no sabíamos quién iba a ser el personaje principal o quiénes iban a ser los personajes principales, porque después se supo que todo iba a girar alrededor del presidente Snow. Pero creo que eso fue una de las grandes decepciones que todos nos llevamos porque hicimos muchísimas teorías de quiénes iban a estar participando y pues no, la verdad es que aunque sí hay algunos personajes sorpresa y algunos apellidos que nos hacen ruido, en realidad casi todo gira alrededor del presidente Snow. La historia nos va a platicar sobre un Panem que va a celebrar los 10º Juegos del Hambre. Nos vamos... Esa fue mi chaparrita. Todo va a estar situado en una ciudad después de la guerra, simplemente 10 años después de que se generó la guerra entre Panem y los distritos, en donde se pierde uno de ellos, y prácticamente aquí Panem se está tratando de reestructurar. Todos están en situaciones muy delicadas que ya vamos a ir viendo, especialmente por la parte económica, porque sí, también ellos están sufriendo. Esto no significa que no sufran los del distrito, pero creo que es un Panem que no esperábamos y pues están listos para celebrar sus 10º Juegos del Hambre. Estos Juegos del Hambre son en realidad un tanto diferentes comparados con los que conocimos en la trilogía principal, pero tienen la misma esencia. Lo interesante aquí es que nos van a presentar a Lo interesante aquí es que nos van a presentar a Siempre tengo problema con los nombres. Lo importante aquí es que nos van a presentar a Coriolanus. Lo importante aquí es que nos van a presentar a Coriolanus Snow. ¿Por qué ponen nombres tan complejos? Yo con dificultad para decirlos. Ya lo decidí. Solo le voy a decir Snow. Snow. No le puedo decir presidente porque todavía no es presidente, pero solo le voy a decir Snow. Toma 25. Lo interesante aquí es que nos van a presentar a un joven Snow de 18 años, quien todavía es estudiante, pero está buscando la gloria, está tratando de llevar el nombre de su familia a lo más alto y para esto va a ser mentor de los Juegos del Hambre. Así es,
se decide en ese momento que los mentores serían estudiantes. Así que imagínense, ya podemos empezar a imaginarnos qué va a pasar entre jóvenes escogidos por los distritos, quienes tendrán que pelear a muerte, y jóvenes estudiantes que pues están en una posición mucho más cómoda en términos generales y que van a ser los mentores de estos chicos. Prefiero no platicar mucho sobre el libro porque temería hacer algún tipo de spoiler, pero les voy a platicar que el libro se divide en 3 secciones principales. La primera es aquella donde nos van a poner las bases de qué es lo que está sucediendo y un poco de cómo se encuentra la ciudad de Panem, cómo se encuentran los distritos y cómo es este concepto de los Juegos del Hambre en su edición número 10. La segunda parte va a ser como tal los Juegos del Hambre. Aquí empieza lo bueno, saquen las palomitas. Y la tercera parte, aquí tengo que frenar porque no quiero hacer ningún spoiler, pero sí les puedo comentar que rompe un poquito el ritmo de lo que llevaba el libro. Bien, me parece que Susan Collins en ningún momento trata de presentarnos un antihéroe o un villano como tal, sino un personaje que simplemente está pasando por una situación especial y que tiene la oportunidad de salir adelante. Esto es bueno porque yo temía que nos quisieran reivindicar a uno de los personajes que me parecen más fuertes de esta trilogía, que es Snow como presidente. Sí, aquí lo vemos como un joven de 18 años con una serie de problemas que está cargando sobre sus hombros, pero nunca tratan de reivindicarlo y eso es bastante bueno. Sí, es muy interesante y es muy importante lo que vive a lo largo de este libro para ponernos quizá algunas bases de lo que es, pero en realidad tampoco crean que profundiza muchísimo en el personaje, lo cual creo que está bien porque sería muy real que solo en un libro de pronto nos convirtieran a este personaje en lo que va a ser el presidente Snow. Solo me voy a quedar hasta ahí para no dar ningún tipo de información que no deberían de tenerla si es que no han leído el libro. Junto con el presidente Snow como personaje principal vamos a tener a Lucy, quien es el tributo del Distrito 12 y ¿qué creen? Sí, se lo asignan a Snow. La realidad es que Lucy inicialmente no me estaba gustando mucho como personaje, pero empiezan a hacer una mancuerna muy buena. Al final me encanta. Creo que Lucy es el contrapeso de Snow y le da mucha velocidad a la historia, le da mucho entendimiento a lo que está pasando y es un personaje bastante peculiar a pesar de que conocemos muy poco de ella. En mi opinión, la primera parte del libro es buena, lleva un buen ritmo. Sin embargo, como la mayoría de los libros nos están poniendo la base de lo que va a ser el clímax y el desenlace. La segunda sección del libro la amé, me pareció muy buena, que es la parte de los Juegos del Hambre, pero pues ya hay muchas cosas involucradas. Me gustó muchísimo. El final es bueno de esa segunda sección. Es bastante bueno, uno no se lo hubiera esperado y de pronto se queda pensando como, ¿y ahora qué va a pasar? Y lamentablemente la tercera parte es un tanto mala. No por ello quiero asustarlos, pero sí les tengo que decir que el ritmo baja bastante y me apena realmente porque siento que llega la escritora a un punto donde es como, ok, llegué aquí y ahora ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y hay unas cosas que tenían que contarse definitivamente. Ingresan algunos personajes en esta pequeña tercera sección que de pronto siento que sobran un poco y el desenlace creo que es bastante bueno. Esto es lo más rescatable de la tercera parte. El desenlace, lo que pasa con Snow es bastante peculiar, es bueno, pero de pronto se va muy rápido. Ahora, el final es bueno, sin embargo, me hubiera gustado algo un poco diferente, aunque pues al final es Snow, el futuro presidente, y tenían que dejarlo como ubicado en una posición que nos hiciera entender qué va a pasar más adelante. Espero no haberme ido mucho por las ramas, pero de verdad temo muchísimo decirles cosas que no debiera y eso no me encantaría. A mí particularmente los Juegos del Hambre me gustó muchísimo más que por la historia. Sí, una bonita historia entre Katniss, entre Peeta, este desarrollo de Katniss que la verdad me parece un personaje muy bueno y que tiene un arco de desarrollo brutal, pero más que esa historia a mí me gustó la parte psicológica, la parte social y de distopía de todo lo que era este mundo construida por Susan Collins. A mí me fascinó, creo que es lo que más me encantó, quizá por eso los Juegos del Hambre, la primera parte pues me es buena, es interesante, pero Sin Sajo y En Llamas son brutales, es lo que más me gusta porque nos pintan a una sociedad muy peculiar que requiere de algunas cosas, control, que la gente permite ser controlada
Y no sé, esta parte psicológica a mí me fascinó. De este libro quizá es por ello que me gustaron muchas cosas de la primera y segunda parte, porque justamente nos narran varias cosas psicológicas de por qué de los Juegos del Hambre, nos hacen analizar qué es lo que piensa la gente que creó los Juegos del Hambre y no lo sé, es muy bueno, a mí eso me gustó muchísimo y más que la historia como tal, eso fue lo que me enganchó. Es así como a esta precuela decido darle una calificación de 3 peces sobre 5. Es una buena calificación, no voy a mentir, la verdad es que me parece bastante buena, pero hubiera sido más alta. De hecho, yo estaba pensando darle 4 peces, pero esta última parte no voy a dejar de quejarme. ¿Se las recomiendo? Sí, y mucho. Si les gustó los Juegos del Hambre, vayan y léanla. Pero sí les pido que bajen un poco las expectativas y que vayan a pensar en que esto va a ser una narración un poco más de tipo psicológica sobre lo que son los Juegos del Hambre y sobre lo que piensa cada personaje de él. No lo sé, ¿ya lo leíste? Me encantaría saber qué opinas porque de verdad he visto en redes sociales comentarios súper extremos. Hay a quien no le gustó, hay quien ni siquiera pudo terminar de leer el libro o leyó la primera parte, la segunda mencionan que baja mucho de velocidad y la tercera definitivamente ya no la leyeron. De hecho es peculiar, las calificaciones que este libro tiene en Goodreads es menos de 4 cuando la trilogía original siempre está arriba de 4 estrellas. Y pues nada, ya saben, yo los voy a seguir leyendo, me encantaría que me dejen los comentarios ahí o incluso mándenmelo por mensaje directo. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, para que platiquemos y sigamos hablando sobre libros. Ya saben que leer nunca es una actividad en solitario, para eso estamos todos nosotros. Si este video les gustó, déjenme un like, activen la campanita para cuando sepan que suba un nuevo video y pues eso es todo. Cuídense muchísimo, bye.